Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Día a día Él me da en plenitud su amor. Y desde mi corazón alzaré mi voz. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Brotarán dentro de mí como ríos de agua viva. Es la fuerza que me hará su gloria proclamar. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Es un gran gusto que estés acá con nosotros, que estemos contigo. Saludamos a Gabriela Gaby, que nos manda saludos desde Argentina. Qué gusto saludarte. A Solecito, a Eduardo Gómez, a Chachis, a Flora. Pero no puedo saludar porque hoy no me toca. A Carol, a María Estela. A María Estela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi hermana. Eduardo, María. Y quiero mandar un saludo muy, muy especial a una hermana de hace muchos años de lucha, que es Joana Muñoz, allá en Colombia. Joana, si me estás viendo, te mando un saludo y que Dios el Señor te bendiga. Ya después vamos a platicar. Y bueno, pues ella es hace ya tiempo de este proceso. Y bueno, pues nos da gusto saludarte, Joana, que el Señor te bendiga. Y bueno, pues a todos mis hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan, qué gusto saludarlos. Un saludo muy especial a mis queridos hermanos colombianos. Bueno, la pena que nos tocó vivir el lunes, nos tocó vivirla hoy. Un gran partido, de verdad, mi respeto para todos mis hermanos de Colombia. De verdad, porque, bueno, la verdad es que lucharon bien. Buen ejemplo, Colombia. Y bueno, pues un saludo a todos. Ánimo, ánimo. Y ahora, pues, a nuestro programa. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá. Estás dentro del ministerio de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Este es un ministerio que ya tenemos muchos años, para la gloria de Dios, en donde luchamos por la restauración matrimonial, donde trabajamos para que a través de tu conversión, a través de un encuentro personal con Dios, entiendas y vivas cuál es el propósito que Dios quiere y tiene para ti en tu vida. Y a través de todo esto, veas cómo Dios, como fruto, restaura el matrimonio. Déjame la tuya adelante. Déjame te voy a traer 2 kilos. Esto es más emocionante y ya le doy posición. 2 kilos. Bueno, pues la cosa ya está por acá y está feliz porque le cargamos quecas. Pues sí, después de más de un mes que no prueba quecas, bueno, pues hoy lo vamos a traer.
Entonces, como te decía, el día de hoy es un programa que va a ser de gran bendición. Hoy en especial, yo tenía muchas ganas de saludar, porque en la mañana, y lo digo con todo cariño y humildad, y casi nunca hablo de mí, pero pues siempre lo digo, no, perdón, no lo digo, porque no lo digo ahora, en las mañanas, yo creo, alguien decía, ¿verdad?, a las 5, pero yo creo que las bendiciones. Espera un segundito porque se frenó YouTube. Un segundo porque tenemos frenado YouTube. Denme un segundo porque está frenado YouTube. Qué raro que se haya frenado YouTube. A ver, por aquí. Déjenme ver si es nada más nuestras emisoras o somos todos nosotros. A ver. Un momento, por favor. Parece ser que... Ahí está ya. Algo pasó con la señal de YouTube que se detuvo. Bueno, parece que ya estamos. Bueno, claro, cuando uno va a decir cosas buenas y bendecidas, el chamujis siempre ahí anda estorbando. En la mañana yo te decía que, bueno, lo digo con todo cariño, respeto y humildad. Yo creo que las bendiciones se reparten de 5:30 a 6 de la tarde y ni le creo a Dios todas esas cosas. Bueno, déjame decirte algo. No es que si Dios quiere o no quiere, es que Dios cuando le pedimos las cosas las hace, y más cuando están bajo su plano. Así que uno dice, es que ¿dónde dice la Biblia que me restauro? Bueno, pues dice en muchas partes, desde el Génesis lo hemos hablado todos los días. Pero cuando tú crees, mi querido hermano y hermana, escúchame muy bien, cuando tú le crees a Dios nuestro Señor, y tú le pides a Dios un milagro, le pides que te ayude, le pides y le dices, Señor, quiero que por favor me ayudes a que se resuelva esto, a que llegue la salud, o intercedes por alguien y demás, Dios lo hace, por supuesto. Más aún, cuando está dentro de su plan. Entonces, una de las grandes bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, es que si tú le pides a Dios que restaure tu matrimonio, además de todas las citas bíblicas que hay, además de todas las bendiciones que hay, que te restaura, y que Dios dice, ¿verdad?, que Él restaura matrimonios, que Él no quiere divorcios, que Él no quiere separaciones, que Él repudia el divorcio y a quien lo promueve. Bueno, pues basta con que le digas, Señor, mira, todavía no hay un modelo como el mío, porque mi modelo, así vamos a decirlo, pueden decirlo, está muy difícil, imposible mi modelo, Señor, todavía no hay en el catálogo de modelos mi modelo. Bueno, pues bienvenido, porque si tú lo encuentras dentro del reducido catálogo que el Chamuquín tiene para hacer modelos, pues bueno, el tuyo va a ser el primer modelo. Eso lo dijo mi esposa Clau hace unas semanas. Así que fueron palabras de verdad con sabiduría. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, créele a Dios, pídele con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, lo que quieras, y que restaure tu matrimonio, y más que listo. Quiero nomás decirles por último, porque ya la Consen ya está aquí, ¿verdad? Quiero decirte que hoy, gracias a Dios, YouTube nos dio la opción, yo creo que detectaron todo y me mostró todas las personas que hemos bloqueado por nombre y demás, ya los tiene YouTube, y me ha pedido que haga una lista de palabras que se ocultarán si alguien las pone. Bueno, saqué hoy 350 listas, 350 palabras, incluyendo de demoniología, de muchas cosas, de groserías, por supuesto, en todos los idiomas. Más de 350 palabras que ya metimos en YouTube. Así que si alguien escribe alguna palabra, no saldrá al aire. Y bueno, pues esa es una gran bendición. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos, a todas, y que Dios te bendiga. Comenzamos. Con alegre danza celebraré, cantaré, gozaré. Al ti con gozo, al
bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Gozaré la presencia de Yahvé, con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré la presencia de Yahvé, con toda mi fuerza gritaré. Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Buenas noches, amados hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias al Señor, una vez más aquí con ustedes. Muy contenta, muy feliz, muy agradecida, y lo quiero decir con mis amados hermanos de Guatemala que me hicieron el favor de recibirme. Muy agradecida con todas las personas que me abrieron su corazón y que no solo me abrieron las puertas de su corazón, sino las puertas de sus hogares. Gracias, Guatemala, gracias por esta bendición, un hermoso país, pues donde hay mucho trabajo por hacer, y pues bendito sea el Señor, pues listísimos para trabajar. Así es como actúa el gran poderoso de Israel. Buenas noches, don Eduardo, Telma, Chachi, Yoli, Janina, Caro, Cristian, Ime Corona, buenas noches, Pili, a cada uno de los que acaba de estar escribiendo, Vania, Vilma, buenas noches, Lupita Burguel, Luz Quesada, un saludo a los batallones del 1 al 34 y mañana, para gloria de Dios, el 35. Cari, buenas noches, ¿qué tal? Cari Segueta desde Argentina, Joana Venegas, Vilma, Yola, Gladys, Ali Campo, buenas noches, Dios te guarde, hermana Imelda Nieves, Edgardo Ramos, Mari Alger, Tere Abugaber, válgame el Señor, de verdad que estamos de fiesta, Tere, bienvenida. Juan Carlos Gorostieta, Anita Diam, buenas noches, gracias a Facebook, gracias a YouTube por estarnos escuchando. Florita Leonor, buenas noches. Pues vamos a empezar con este tema. Yo sí quiero comentar algo. Les voy a ser muy sincera. Este tema yo lo había preparado para el Congreso. Quizá, pues podamos pensar que no nos acomoda en estos momentos, pero les aseguro que sí les va a acomodar. Y vamos a empezar. Jamelín, buenas noches, Edith, Liz Villarreal, Solecito, ¿cómo estás? Buenas noches, Janina Quiroga desde Argentina, Rosita de Santiago, Sandy. Ay, por cierto, y de verdad, pues un abrazo a mis hermanos colombianos que pues hoy la vieron difíciles, pero bueno, desgraciadamente, pues no pudimos pasar a cuartos, dice un meme, ¿no? México pasa a cuartos de hotel para recoger sus cosas. Entonces, bueno, pues así estamos. Ni modo, ya nos tocará para dentro de 4 años guardar nuestra playera
Y pues así es esto. Vivianita, buenos días, buenas noches, perdón, Lani Serrano, saludos Batallón 10 y todos los batallones, todas las regiones, un beso a aquellas regiones y un abrazo que, pues de verdad, además de todo, se desvelan por estarnos escuchando. Gracias, de verdad, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Dice Aberrius, bendiciones, hermanos y hermanas desde Miami. No me digas, ¿qué haces allí? Ah, no, pues tú siempre has estado ahí. Es Alberto Barrios, es que teníamos otra hermana que se ponía Averiu. Ah, ajá, pero él es Alberto Barrios. Buenas noches, don Alberto, qué gusto. Sí, Glorita Hernández, buenas noches, gracias por todo, sus saludos y ya de regreso, para gloria de Dios en casa. Ya saben que a mí me pone un poquito nerviosa los viajes. La verdad es que el avión siempre de toda mi vida me ha dado mucho temor, pero sus oraciones me acompañan y yo les agradezco infinitamente que de verdad pues me sienta yo acompañada. Aquí el profe, ¿verdad? Clavando un regalo que nos hicieron en Guatemala, que además está hermoso y precioso. Gracias a Guatemala por eso también. Y pues bueno, vamos a empezar. Rioaldo, bendecida noche. Ámbar, también a ti. Qué bueno, Teresita. Qué bueno que estás aquí. Y aquí está este hermoso crucifijo que además, déjenme decirles, pues es de fibra de vidrio. Y nuestra hermana May, del batallón 22, ella lo pintó. Ella lo pintó y pues, bueno, pues bendito sea el Señor. Aquí tenemos ya estrenando a un nuevo Cristo hermoso que nos hicieron favor de regalar. Gracias de verdad. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema. Si me ven que no estoy observando mucho la cámara, es que cuando yo preparé este tema en Guatemala, pues lo hice escrito, entonces mis anotaciones las tengo en papel y no como suelo hacerlo en la misma computadora. Pero bueno, vámonos ya a empezar con esto que se llama di no al pecado. ¿Y por qué di no al pecado? ¿No? Porque, bueno, pues podemos entender nosotros pues muchas razones por las que le debemos decir no al pecado, pero vamos a profundizar en esto. Y bueno, cuando nosotros pensamos precisamente en el pecado y pensamos en las consecuencias, pues generalmente pensamos en castigos, pensamos en enfermedades, pensamos en pobreza, en miseria, pensamos en muchas cosas. Pero pocas veces nos ponemos a pensar que lo más grave que nos puede suceder cuando nosotros caemos en un pecado, lo más tremendo que nos puede suceder es precisamente que perdemos la gracia, que es pues incomparable, ¿no? Y podríamos hacer aquí bastantes analogías, ¿no? Como por ejemplo, pensar en cuando alguien siente un dolor muy grande y pues cuando nosotros perdemos la gracia, habiendo conocido a nuestro Señor, pues el dolor es fuerte. La conciencia nunca nos deja, ¿no? Entonces, perder la gracia, perder esa, o vernos alejados del amor de Dios, que obviamente ese amor no se puede comparar con nada, un amor que nos cobija, que nos abraza, que nos hace sentirnos diferentes, ese amor además eterno para toda la eternidad, ese amor que todo lo perdona, que todo lo transforma, es precisamente el amor de nuestro Creador, el amor de nuestro Padre, no de un padre, sino de el verdadero Padre. Y pocas veces nos detenemos a pensar en esta consecuencia. Y bueno, con este tema nosotros pues podríamos empezar desde el Génesis, ¿no? Cuando es impresionante cómo Dios creó todo por amor.
perdón, pues la visita de todas las noches, ¿sí? La señorita directora. Hola, buenas noches. Que Dios lo bendiga y restaure en sus vidas. Dile un beso a todos los niños luchadores. Dile, Un beso para los hijos luchadores. Que tú también eres una hija luchadora. Yo también soy una hija luchadora. Dios, diles. Ay, Dios. Ahí mostrando su muñeca. Dale, ya. Aquí está mi princesa, y perdón, pero ella nos busca y yo, pues, con toda honestidad, no es que la imponga, pero si ella quiere participar, pues desde ahorita que lo haga y que esto sea para toda la eternidad. Papi, me apareció un mensaje en la máquina. Ok. Y bueno, les decía yo que, pues cuando Dios creó todo, cuando Dios Padre crea todo, pues todo lo hace con amor, con infinito amor. Y cada vez que Él terminaba de realizar algo, siempre decía lo mismo. Siempre repetía, es bueno, ¿no? Es bueno. Y obviamente, cuando Él crea al hombre, pues Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces, Él pues crea a su perfecta compañera. Y nosotros, aunque los varones digan lo contrario, ahí vemos una gran bendición, ¿no? Como Dios de verdad desde ese momento instituye el matrimonio. Desde el Génesis, nuestro Señor instituye el matrimonio y da bendición al matrimonio, a la familia, ¿no? Y algo hermoso es que participó a este hombre, a esta mujer, a este matrimonio de su creación, ¿no? Y de ahí en adelante, hermanos, nuestro Señor le encargó al hombre, y hablo hombre como hablando de la humanidad, le encargó al hombre su creación, ¿sí? Y aquí quedó ya nuestro Cristo de este lado, instalado. Un beso a papá Dios que está por ahí, ¿no? Y bueno, con esto podemos de verdad darnos una idea de cómo nuestro Señor de verdad puso toda su confianza en el hombre, hablando de la humanidad, puso toda su confianza en el hombre y le entregó todo lo que él había hecho, todo lo que por amor él había hecho, nuestro Señor le entregó al hombre, ¿no? Y bueno, las conocidas palabras, las que todos sabemos aquí, solamente les dijo, solo les pido una cosa, no pueden probar el fruto de este árbol, aléjense de este árbol y bueno, fue lo que les pidió. ¿Y qué sucedió? Lo que ya todos sabemos también, pues que Eva, pues de repente tuvo una conversación con la serpiente y pues Eva le explica muy bien, pues esta conversación a nuestro Señor y le dice, pues le refiere todo lo que la serpiente le había dicho. Y fíjense que hay algo particular que nosotros siempre comenzamos. Nunca se debe conversar con el enemigo. Jamás debemos entablar un diálogo con él, ¿no? Y bueno, yo sé perfectamente, hermanos y hermanas, que pues cada uno de nosotros
sabemos qué es el pecado. Sabemos perfectamente qué no nos conviene hacer, qué no entra dentro del plan de Dios, y sabemos también, pues, lo que Dios nos ha dicho claramente. Lo sabemos, todo el mundo lo conocemos. Sin embargo, algo que nos sucede, ¿no? Es que siempre tratamos de justificarnos y tenemos muchos pretextos con nuestro Señor. Señor, fui débil, no me imaginé que fuera esto a crecer tan grande, o me dejé llevar por esta situación, desconocía hasta dónde podía llevarme todo esto. Entonces, siempre buscamos justificarnos con nuestro Señor. Y pues podemos decir, hermanos, lo que querramos decirle al Señor, pero no hay una excusa, de verdad, no hay una excusa, porque Dios nos ha hablado claramente de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. ¿Y dónde nos ha dejado el Señor todo esto? Pues en su palabra. En su palabra, Él nos ha dejado, es nuestro manual de procedimientos, ¿no? Y ahí Él nos ha dejado muy claro, pues, qué es lo que podemos y debemos hacer y qué es lo que no podemos y no debemos hacer. Y, pues, a veces estos mandamientos, hermanos, estos mandamientos del Señor nos pesan. Portarnos bien nos pesa. Sin embargo, perdemos de vista que el portarnos bien o el seguir los preceptos del Señor, las reglas de nuestro Señor, eso es lo que realmente nos mantiene felices, y se nos olvida todo esto, ¿no? Eso es lo que realmente nos mantiene felices y plenos, y plenos. Y muchas veces, hermanos, pues pensamos que estas reglas, pues, no nos dan libertad para nuestras acciones, ¿no? Pero créanme, y yo creo que todo mundo aquí lo entiende, por supuesto que Dios quiere nuestra libertad. Dios quiere que tengamos paz en nuestro corazón. Dios quiere que vivamos en plenitud, que podamos tener una vida plena y una vida en comunicación con Él. Y pues es por ello que Él, pues, nos dirige en su palabra para que podamos alcanzar estas características de plenitud, de paz, de felicidad, de armonía en nuestra vida. Y pues, ¿qué sucede, no? Que Eva, pues, una vez sola en el jardín, entabla una conversación con la serpiente, y bueno, pues por muchas generaciones, pues se le ha culpado a Eva de esta circunstancia, ¿no? Pero tal vez nos tenemos que poner a pensar cómo es que sucedieron las cosas. Eva estaba sola, y entonces uno se pregunta, ¿dónde estaba su pareja? ¿Dónde estaba el esposo que Dios le había dado? Y podemos pensar que hubo un momento en donde Adán la descuidó, donde Adán descuida a su esposa. Y esto no es solamente una reflexión para los varones donde podemos decir, bueno, Adán descuidó a su esposa. Esta es una reflexión para el género humano, porque pasa viceversa también. Es decir, para poder de verdad combatir la desunión, el pecado en la familia, nosotros debemos mantenernos unidos, es decir, hombre y mujer, matrimonio, debe mantenerse unidos. Y pues, ¿qué pasó? Que Eva se enfoca en el fruto y lo ve buenísimo, lo ve riquísimo, le pareció muy bueno. Y es el caso, amados, de todas las tentaciones.
cuando se nos presentan, pues se nos presentan de esta manera. ¿O qué tentación se presenta de manera abominable? Obvio no. Y las tentaciones se presentan así, ¿no? Sabemos muy bien, porque hay estudios sobre de ello, que al hombre la tentación le entra por la vista y a la mujer por el oído. Así es que, pues, siempre tenemos que tener presente. Cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que escuchamos. Hay que cuidar lo que vemos y hay que cuidar lo que escuchamos. Y porque sucede que muchas veces miraste lo que no debiste haber mirado o escuchaste lo que no debiste haber escuchado y en ese momento tú ya estás en tu cabeza gestando un pecado. Y uno empieza a ponerse todos los argumentos posibles, ¿no? Para poder cometer el ilícito justificadamente, para poderlo consentir en tu mente. Y te puedes poner 1000 argumentos en esa fantasía que empiezas a crear y empiezas a permitir que te dé gusto pensar en ello. Empieza uno a permitirse que le dé gusto pensar en esa tentación y el deseo en ese momento ya está puesto en tu corazón. El deseo en ese momento se alberga en tu corazón y entonces, amados, solo falta una oportunidad para caer. Y ahorita nosotros podemos decir, bueno, no es mi caso, Clau, yo estoy luchando por mi matrimonio, me encuentro de pie en medio de la lucha y tengo una cercanía con nuestro Señor, estoy orando y bla, bla, bla. Sí, y por lo mismo, amados, somos vulnerables, porque entre más comunicación tengas con el Señor, entre más cerca te encuentres con Él, el enemigo estará acechando más cerca en tu vida. Y debemos, por lo tanto, mantener una batalla constante contra el pecado. Miren, aquí hemos tenido muchos casos, ¿no? De personas que me hablan y me dicen, Clau, estoy en lucha, pertenezco a este batallón, estoy orando, pero hay alguien que me está endulzando el oído. Y sabes, Clau, me hace sentir bien. Toda esa autoestima que mi situación, mi esposo o mi esposa han venido haciendo que decaiga y me siento menospreciada, me siento abandonado, me siento que ya no valgo. Esta persona me ha estado levantando esta parte que a mí, poco a poco, se me ha ido tumbando, ¿no? Y hermanos, con tristeza y de verdad profunda tristeza les digo, ¿no? No hay un caso, no hay dos, no hay tres, hay muchos casos en este ministerio de luchadores y luchadoras que han sucumbido en medio de la lucha a una tentación. Entonces nosotros pues tenemos que mantener una batalla constante con el pecado, cuidando, repito, lo que vemos, cuidando lo que escuchamos y no darle vueltas ni en nuestra cabeza, no darle vueltas en nuestro corazón, porque un deseo cuando ya empieza a darnos vueltas en la cabeza y en el corazón, no es el que me dio una vuelta, no es que me dio dos, es una situación constante. Y los pródigos que nosotros tenemos aquí, que por la gracia y gloria de Dios están restaurados y están convertidos, te pueden decir que de lo que más padecían era de ruido en su cabeza. Entonces, pues, ¿qué sucede, no? Que total, pues esta mujer cayó en la tentación. Y pues se le invita a pecar y sucumbe,
¿no? Nuestra primera madre sucumbe. Y a veces también se nos pone en nuestro corazón que el portarnos bien es aburrido y que pecar solo es más aburrido. Entonces, ¿ella qué hace? Pues invita al esposo, invita al esposo. Entonces, también tenemos que tener mucho, mucho cuidado cuando nosotros traemos a nuestro hogar el pecado. Ya seas varón, ya seas mujer, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros traemos a nuestro hogar el pecado. Y sobre todo, cuando se invita al compañero, ¿no? Mira, veamos esta película pornográfica, pues no tiene nada de malo, tú y yo estamos casados, entre esposos se les tiene permitido todo, ¿no? Y entonces el pecado entra en el matrimonio. También hay que tener cuidado con algunas pues situaciones. Por ejemplo, no solamente estoy hablando de la pornografía, sino también estoy hablando del alcohol, de participar en reuniones donde lo último o el último lugar lo tiene Dios, en esas reuniones donde se cuentan chistes muy, muy pasados, vulgares, ¿no? Otra manera son con algunas situaciones sexuales que no están permitidas dentro del matrimonio y que por mucho que hasta gente de la misma iglesia te diga que hay que la relación sexual entre hombre y mujer dentro del matrimonio se le tiene permitido todo, no es verdad, no es verdad esta parte. Entonces, todo eso pues hace que el pecado entre en nuestro hogar y se enraiza, el pecado se enraiza. Y una vez que el pecado se enraiza en la familia, entonces solo es cuestión de tiempo para que este pecado surta efecto en los hijos. Solo es cuestión de tiempo para que el pecado surta efecto en los hijos. Y nosotros podemos ver, incluso en la palabra del Señor, pues que el efecto que tiene el pecado en las generaciones, en nuestras generaciones, ¿no? Y para no ir más lejos, pues nosotros podemos ver el ejemplo mismo en Adán y Eva, porque como ellos, como matrimonio, cayeron en el pecado, pues en su hogar, el efecto, pues también se pasó a su descendencia, ¿no? ¿Y qué sucedió, no? Pues que entre los hijos hubo división, entre los hijos hubo celos y toda clase de discordias entre Caín y Abel, que llegó al extremo de que uno mató al otro. Entonces, pues esto es, pues, como precisamente el pecado, cuando se enraiza en la familia, pues surte efecto también en los hijos, ¿no? Y ayer el padre Barajas habló de ello, ¿no? Estuvo hablando de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y bueno, hay una prédica de alguien, no recuerdo de quién es, ¿no? Donde hablaba sobre la sexualidad en el matrimonio. Y esta persona decía que cuando iba a mantener una intimidad con su esposa, él oraba, y fíjense, era un varón el que estaba dando esta prédica, ¿no? Él oraba y siempre decía, María, nada que te ofenda, ¿no? María, nada que te ofenda. Y bueno, el pecado, obviamente, hermanos, pues es evitable. O sea, no hay pecado que no se pueda evitar. El pecado es evitable. Y creemos
pues que somos débiles y que nos damos permiso por esa misma debilidad para hacer lo que se nos dé la gana. Y lo importante de todo esto es que nosotros podemos resistir al pecado. Podemos resistir si abrimos los ojos y cuestionamos al pecado mismo y entonces examinamos los peligros que esto contrae. Y si nosotros nos damos cuenta al examinar este pecado de lo peligrosísimo que es para nuestro bienestar, pues entonces podemos tener una causal para reprimirnos, para no caer en ello, ¿no? Y entonces, pues, hermanos, tenemos, no por nosotros solamente, por nuestra edad, mantener una lucha constante contra el pecado. Aún ahora que estamos en comunión con nuestro Señor. Dice la palabra que lo más peligroso es cuando nos sentimos infalibles, cuando nos sentimos que tenemos una relación con Dios tan estrecha, tan buena, que el pecado no puede entrar en nuestras vidas. Entonces, somos más vulnerables que aquellos que reconocen que el pecado puede entrar y que hay que tener una batalla constante. Y pues no solo contra los pecados mortales, sino contra los veniales, como decimos en la división, ¿no? Pecados capitales, pecados veniales, ¿no? Contra cualquier pecado. Y si nosotros consentimos pecar, es como si entabláramos una conversación con Dios y le dijéramos, mira, Señor, yo sé bien lo que tengo que hacer. Yo sé bien lo que tú quieres de mí. Yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Pues no me importa. Yo quiero disfrutar de esto ahora y lo voy a hacer. Pase lo que pase y pésele a quien le pese, ¿no? Porque lo que en este momento me importa, Señor, pues es sentir placer, sentirme feliz, aunque este placer y esta felicidad sean pasajeras, sean efímeras. De esa naturaleza es el pecado. Es decir, que cuando tú o cuando la tentación llega a tu vida y la consientas, recuerda estas palabras. Es como entablar una conversación con Dios y decirle lo que tú quieres de mí, lo que tú esperas de mí, la verdad, no me interesa. Y yo sé que pongo en peligro mi relación contigo, pero tampoco me interesa. Entonces, nosotros tenemos que entender en primera instancia que el pecado es muy grave porque nos aparta del amor de Dios. Y esto es real. Y esto viene también en la palabra, en la Biblia, y lo podemos nosotros encontrar en Génesis, en el capítulo 3. Y bueno, si nosotros nos ponemos a pensar que, pues, ahorita nosotros estamos del lado en donde, pues, no somos los que estamos cometiendo el ilícito, podemos sí reflexionar un poquito sobre lo que está pasando con nuestros cónyuges, ¿no? ¿Qué es lo que ellos sintieron? ¿Qué es lo que pasó en ese momento en sus vidas? Y en Génesis, repito, capítulo 3, versos del 7 a 10, dice así: entonces se les abrieron los ojos
y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. O sea, fíjense bien cómo el pecado nos aparta del amor de Dios. Y uno puede ponerse a pensar que lo terrible, tremendamente terrible del pecado de Adán y Eva, pues constituyó esta parte donde pues nos pusieron a trabajar, ¿no? Donde íbamos a parir hijos con dolor. Pero lo más trágico, hermanos, lo más triste, lo más trágico es precisamente, pues, que nos separa del amor de Dios, ¿no? Cualquier pecado, hermanos, cualquier pecado es una separación, una barrera que se va formando entre nosotros y el amor de Dios. Y, pues, a lo mejor nosotros podemos hacer algo, o tener algunos recuerdos, por ejemplo, de alguien que alguna vez se acercó a ti y te dice, ¿sabes qué? Nadie me quiere, no me siento querido, nadie me quiere. Quizás hasta incluso sea tu caso, ¿no? En donde tú digas, la verdad es que nadie me quiere, no me quiere. Pero lo más probable, hermanos, es que no percibamos el gran amor que Dios nos tiene. Cuánto Dios nos ama. Cuando nosotros entramos en esta batalla y empezamos a sufrir lo que yo sé que están sufriendo, pues muchas veces entramos en un reclamo con nuestro Señor. Entramos en un momento en donde hasta cuestionamos el amor que Dios nos tiene, ¿no? Pero creo que hoy podemos cada uno de nosotros entender cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y cuánto ha hecho por cada uno de nosotros. Podemos imaginar también cuánta alegría, cuánta hermosura nos espera si cuando Él nos llame a pedir a cuentas llegamos a su presencia. Y lo que hoy yo quiero que tú también lleves en tu corazón es que sí, el pecado nos aparta del amor de Dios, por supuesto. Que sí, el pecado es terrible, pone una barrera en nuestra relación con nuestro Creador. Pero escúchame bien, por muy grande que sea tu pecado, es mucho más grande el amor que Dios nos tiene. Por muy grande que sea el pecado que tu esposo, que tu esposa estén cometiendo, es mucho más grande el amor que Dios le tiene. Por eso, también Él está luchando por él, ¿sí? Por eso Él está luchando por esa mujer, por ese varón que hoy están cometiendo un pecado que está poniendo una barrera entre su relación con Dios y con su intimidad con Él. Entonces, leímos el capítulo de Génesis 3, versos del 7 al 10, donde dice, entonces se le abrieron los ojos, lo que acabamos de leer, ¿no? Y aquí nos dice la palabra que inmediatamente después, aunque debo ser sincera, no siempre pasa eso, es decir, que en ocasiones cuando consentimos el pecado, no siempre nos damos cuenta de inmediato de la gravedad de lo que acaba de pasar, pero no pasa mucho tiempo
para que nos demos cuenta que ya no somos los mismos, ¿sí? Que nunca va a ser igual una vez que se comete un ilícito, nunca vamos a ser igual. Y lo que vemos aquí en el pasaje que acabamos de leer es que a ellos se les abrieron sus ojos y se dieron cuenta de su desnudez. ¿Cómo es esto? Pues bueno, antes de esto, pues no existía la vergüenza. Ellos no sabían, ni Adán y Eva, lo que era estar desnudos, pero escuchan los pasos de su Señor. Escucha que el Señor anda por ahí en la tarde, una tarde de brisa, y ¿qué les provoca? Les provoca huir de su presencia. Les provoca huir de su presencia. Y pues esto es una consecuencia del pecado, ¿no? Cuando nosotros estamos en pecado, nosotros solemos huir de la presencia de nuestro Señor. Y bueno, nos llenamos de culpas, ¿no? Nos llenamos de temores, ¿no? Y cambiamos. Hay un cambio en nuestro corazón, hay un cambio, porque hermanos, hermanas, no podemos pecar y quedarnos igual. No podemos pecar y quedarnos igual. Y sabes, a veces queremos engañarnos y a veces queremos permitir que Satanás nos engañe y sentirnos o creer que nos sentimos bien. Pero el precio, hermanos, del pecado es demasiado alto. Por ahí, señor director, si me está escuchando, por favor vayan y revisen que se está cayendo el agua. Ok. Y esos pecados que a veces creemos que son pequeños, por muy pequeños que sean, nos aleja de nuestra intimidad con Cristo. Y miren, la respuesta de Adán, ¿no? Dice, oí tus pasos, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. O sea, nuestro primer padre justificándose. Creo, no sé si seguimos, si sigue bien YouTube, ¿verdad? Sí. Ok. No, ahí tienes a Adán justificándose. Y la pregunta es, ¿qué le costaba a Adán decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Sí, me equivoqué, ¿no? Cometí el más grave error, que era ofenderte. Cometí el más grave error, que era lastimar tu corazón. Tú confiabas en mí. Tú me entregaste todo. Me diste todo, Señor. Me pusiste como rey en la creación. Y yo te lastimé y yo rompí tu corazón. ¿No? Y yo rompí tu corazón. Confiaba, Señor, en que yo te iba a obedecer. Y en cambio, ¿qué hice? Puse mi propio interés. Puse mi propia complacencia. Puse mis propios placeres por encima de tu santa voluntad. Me arrepiento de todo corazón. Yo creo que si Adán hubiera dicho esto, la historia hubiera sido diferente. Pero él, amados, empezó justificándose. Empezó justificándose. Y nosotros en el pasaje, pues no leemos ningún arrepentimiento. Y mucho menos un arrepentimiento sincero de haber lastimado el corazón de Dios.
aquí en este pasaje solo leemos a alguien que dice, bueno, pues sí, mira, pues hice lo que tú me dijiste que no debía hacer y pues tuve miedo y me tuve que esconder para que no me castigaras. Eso es lo que nosotros leemos en el pasaje. Y saben, ellos tenían una relación distinta con nuestro Señor. Y de un momento a otro, esa relación cambió totalmente. Y en ese momento, el concepto que ellos tenían de nuestro Creador, que ellos tenían de Dios, cambió. Y cambió la certeza que ellos tenían de que estaban bajo el cobijo de un Dios que es todo amor, por el concepto de un Dios de me va a castigar, ¿no? Le tuvieron miedo, hermanos. Y hermanos, eso sucede todo el tiempo, sucede muy a menudo y sucede todos los días y sucede con nuestros pródigos y con nuestras pródigas. Sucede. Cambiamos esa percepción de amor infinito que el Señor nos tiene, de ese amor eterno que Él nos ha dado a tal grado de habernos entregado su misma creación por un concepto de miedo. Y sabes, en la mayoría de los casos, ese concepto por el que ahora navegamos, lo transmitimos a quien nos rodea y obviamente lo transmitimos a quien está más cerca de nosotros, que es nuestra familia y a nuestros propios hijos. Él nos ama y nosotros lo sabemos y nos ama profundamente. Y lo que más le duele, hermanos, lo que más le duele a Él es que en medio de ese pecado que nosotros cometemos, pues hay una separación. Nos separamos de Él. Entonces, yo espero que pues cada uno de nosotros entendamos esta parte, ¿no? Y la importancia que esto tiene, es decir, la importancia de cómo cuando nosotros caemos en pecado, cambiamos el concepto de nuestro Señor. Y que esto nos haga reflexionar una y otra vez que no podemos consentir el pecar porque nos deja fuera de nuestra relación con Dios. Y que tenemos que tener una lucha de diario, de cada 24 horas, de cada hora, de cada minuto, de cada segundo contra el pecado. Y pensar que si nosotros nos consentimos el pecar, pues vamos a prescindir de gozar del amor y de la presencia de Dios constante en nuestra vida. Estamos consintiendo perder nuestra propia paz y consintiendo alejarnos de la plenitud que Él desea que vivamos, porque Él eso es lo que espera de cada uno de nosotros, ¿no? Y muy fuerte, pero real, alejarnos también de la plenitud que es vivir bajo la sombra del Espíritu Santo, bajo el amparo del Espíritu Santo, inundados del Espíritu Santo. Y de saber también que cuando nosotros levantamos una oración, si estamos en gracia, no hay ninguna barrera que impida que esa oración llegue al mismo corazón de nuestro Creador.
también tenemos que ponernos a pensar en eso. Estamos en pecado y muchas veces, pues nuestra oración no puede romper esas barreras porque no estamos en estado de gracia. Y eso tenemos que ponernos a pensar. Y pensar que si yo me alejo del pecado, nada impedirá que mi oración rebase cualquier frontera, ¿no? Cualquier pecado, hermanos, cualquier pecado, llámese pecado capital, llámese pecado venial, llámese un adulterio, llámese una mentira. Y bueno, vemos que Adán le contesta así a Dios, ¿no? Tuve que esconderme porque estoy desnudo. Y sabes, hay otra cosa trágica en el pecado. Y otra cosa trágica es que empezamos a juzgar a Dios. Así es, empezamos a juzgar a Dios y a decirle, ¿no? Es que, pues, también, pues, tú no estás tan bien, Señor, ¿no? Porque la mujer que tú me diste, o sea, no fue tampoco nada más culpa mía. Empezamos a juzgar a Dios. Y bueno, pues sucedió lo que todo el mundo sabemos. Adán y Eva fueron expulsados del Edén y para todas las generaciones hasta la fecha vivimos esa consecuencia. Entonces, podemos resumir en esta parte que otra consecuencia pues de caer en pecado es que nos quita, nos arrebata las bendiciones de Dios. Nos arrebata las bendiciones de Dios. Y yo creo que aquí cada uno de nosotros, pues hemos sido testigos de esa parte, de la parte donde nos damos cuenta que al caer en pecado, pues obviamente nos está separando o nos están arrebatando la bendición de nuestro Señor. Y vamos a leer, hermanos, en Deuteronomios, en el capítulo 30, si ustedes me permiten, de los versos 15 al 19, que dice esto. Dice, mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé, tu Dios, y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás, y te multiplicarás, y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¡Wow! ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda! Es decir, eso no viene sin tu participación. Eso no sucede sin tu participación, es decir, tú cosecharás según tus acciones. Eso es lo que nos dice el Señor. Tú cosecharás por tus acciones, por tus decisiones, por tu obediencia. Cosecharás bendición. Por supuesto que sí, es una promesa de nuestro Señor. ¿Y qué cosechas por la desobediencia? ¿Qué cosechas por el pecado? Dice la palabra, ¿no? Cosecharás lo merecido, lo que te has buscado, que es la muerte, que es la esclavitud, que es la maldición y retirar todo lo bueno
que hay en tu vida, todo lo bueno que hay en tu vida. ¿Y sabes qué es lo más impresionante del texto? Que te dice, escoge tú, escoge tú, escoge tú, dice el texto, ¿sí? Es Deuteronomios, capítulo 30, de los versos 15 al 19. Entonces, todos los días, tú, yo y todos tenemos la oportunidad, hermanos, de decidir empezar y comenzar de nuevo. De empezar y comenzar de nuevo, de elegir. Y así lo dice la palabra, no dice, pongo delante de ti, pongo delante de tu vida, pongo delante de ti vida o pongo delante de ti muerte, bendición o maldición. Elige tú. Así lo dice, elige tú. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que tus decisiones, por desgracia, y por fortuna, porque si son buenas es por fortuna, y que porque si son malas no es por fortuna, es por desgracia, tus decisiones afectarán a todos los que te rodean. Afectarán a todos los que te rodean, a tus descendientes. Y dice la palabra, hasta 1000 generaciones si amas a Dios y le eres fiel. Hasta 1000 generaciones si amas a Dios y le eres fiel. Y hasta 7 generaciones si permites que entre la maldición del pecado a tu familia. Y bueno, pues con esto, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que tendrás que dejar de pecar. Es una orden, no es, pues, no es una cuestión de, oh, por Dios, creo que se detuvo algo, señor director. Creo que aquí pasó algo y no quiero mover nada. Ah, ya, creo que ya, perdón. Vaya, lo que yo les decía es una orden, dejar de pecar, porque no hay una opción de que peques y te va a ir bien. No hay una opción. O te regocijas en tus bendiciones por tus buenas decisiones y te levantas y levantas a tu familia con la bendición de Dios, o simple y llanamente escoges mal y afectas a los que te rodean y a todas tus generaciones, ¿no? El precio del pecado, dice la palabra, es la muerte. Y sabiendo aún que el Señor es infinitamente amoroso e infinitamente misericordioso, a pesar de esas dos características, de esas dos cualidades hermosísimas de nuestro Señor, a pesar de ese amor tan grande que nos tiene, si pecamos, si lastimamos su corazón, pues Él permite que vivamos las consecuencias de nuestros pecados. Y no hay aquí alguien que pueda refutármelo, porque no lo digo yo, sino lo dice nuestro Señor. Y obviamente, pues si no hay arrepentimiento, pues el pecado te lleva a la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, que también puede ser, estoy hablando de la muerte espiritual, ¿no? Y bueno, a veces, hermanos, pues sabemos, lo hemos vivido, pues esto no es tan obvio. Al principio uno peca y uno peca a gusto, peca tranquilo, ¿no? Y se puede decir que incluso se nos hace hasta un hábito el pecar, y tranquilamente, ¿no? De pecar con lo que hablamos, de pecar con lo que pensamos, con lo que hacemos. Nos sentimos a gusto y pensamos que, no pasa nada, ¿no?
Y no nos damos cuenta, hermanos, de verdad, no alcanzamos a percibir que estamos poco a poco muriendo en vida, como los zombies, ¿no? Poco a poco muriendo en vida. Y sabes, esto es algo que nosotros también, pues, lo vivimos todos los días y lo vivimos con nuestros pródigos, porque, pues, hermanos amados, lo podemos distinguir en ellos, los vemos que ellos empiezan a comportarse así, como zombies, como muertos en vida. Y para ello, hermanos, si me permiten, quiero que leamos Romanos, capítulo 6, de los versos 21 al 23. Dice, dice así, pero ahora en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. Y el fruto de esto es la santidad y su resultado la vida eterna. Porque el salario de pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? El resultado de esas obras es la muerte. Y así lo dice en Romanos 6, de los versos 21 al 23. Entonces, quedamos claro que no es que Claudia diga que el salario del pecado es la muerte, sino que el salario del pecado es la muerte. Y es como un clamor de justicia. Cuando nosotros escuchamos una noticia en la radio, en la tele, sobre un secuestro, sobre un asesinato, hay un clamor por justicia. Y el pecado en sí mismo lleva un clamor por justicia. Y bueno, pero esta no es la única consecuencia. Por si no te has acabado de convencer que el pecado lleva una gravedad tremenda con lo que acabo de decirlo, y que el pecado también, pues su salario es la muerte, pues hay otro precio por pagar, que es que el pecado nos lleva a la esclavitud, y también en este sentido nosotros podemos tener, o tenemos, perdón, pues buenos ejemplos de ello, ¿no? Y lo vemos con nuestros pródigos también, porque nosotros nos damos cuenta, pues, que ellos se han vuelto esclavos del pecado. Y si me permiten ustedes también, voy a leer en Juan capítulo 8, en Juan capítulo 8, no, creo que me equivoqué. Permítanme. Sí, en Juan capítulo 8, de los versos, sí, estoy bien, del 34 al 36, donde nos dice, Jesús les respondió, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo, no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. ¡Wow! ¡Wow! Esclavos del pecado, es decir, pierdes tu libertad. Ahí sí pierdes tu libertad. No como cuando decimos, ay, es que el Señor con sus mandamientos nos quita libertad. No, en realidad con el pecado pierdes tu libertad. Esa libertad tan preciada, ¿no? Donde podemos levantarnos cada día y podemos tomar nuestras propias decisiones, qué queremos, qué no queremos hacer. Podemos
cada día levantarnos y con esa libertad intentar alcanzar nuestros sueños. ¿Y qué pasaría si alguien llega y te quiere robar esa libertad? Pues obviamente habría 1000 reclamos, habría manifestación por nuestra parte y repudio contra lo que nos quiere o el que nos quiere robar esa libertad. Pero hermanos, amados, diariamente nosotros entregamos nuestra vida a esa esclavitud, a la esclavitud del pecado, porque el pecado, hermanos, ata. El pecado ata. Forma una atadura en la vida. Te quita libertad, te quita paz, te quita la libertad en tu pensar. Obviamente la libertad en tu actuar, y nosotros lo vemos con los pródigos y podemos, digo, hablamos ahorita de los pródigos porque esta manifestación es muy clara en ellos, pero a nosotros nos ha pasado lo mismo porque nosotros también hemos sido esclavos del pecado. Entonces, cada pecado provoca una esclavitud. Pero aquí está, ¿no? La buena noticia en el texto. ¿Qué dice en el texto la buena noticia? Dice que Cristo vino como un remedio de esa esclavitud, de esa muerte, ¿no? Lo que Cristo declara es que es libre, que somos libres por Él. Que al que libera a Jesús es realmente liberado. Esa es la buena noticia y esa es la promesa que Dios tiene para nosotros, para ti, para mí, para el pródigo, para la pródiga. Por eso nosotros insistimos en que se haga los rosarios de liberación también, porque nosotros ahí hacemos una declaración bíblica. No es una declaración de un rezo, es una declaración bíblica. Estamos orando con la Biblia, con la palabra de Dios, con la Biblia en nuestras manos, ¿no? Y Él dice, al que el Hijo libere, Él realmente será liberado. Pero hay que estar unidos a Él para podernos gozar en esa libertad que Él nos ofrece. Y estamos llamados, cada uno de nosotros, a buscar la santidad todos los días, llamados a buscar la santidad, porque ahí está la verdadera libertad, la libertad plena, la felicidad plena. Y sabes, cuando uno entrega su vida a Cristo y deja de pecar, entonces se quita todo dolor de nuestro pasado, de nuestra vida pecaminosa, toda opresión, porque estamos viviendo unidos a Cristo Jesús. Y encontramos en esa vida la plenitud viviendo junto a Él. El gozo, el real gozo, no el gozo pasajero, no el gozo que da un engaño, un adulterio, una posesión ajena, no el gozo de engañé y no fui descubierto. No, ese gozo, porque ese gozo no existe. Ese gozo trae después consecuencias en nuestro pensar, en nuestra vida. El gozo pleno de una verdadera vida, que además de todo, tiene promesa de vida eterna. Y bueno, ¿qué más sucede con esta parte de el pecado donde pues no solamente pues se nos quita la libertad, no solamente se nos quita la paz, no solamente se nos quita pues todo esto de lo que estamos hablando? Y para ello quiero, si ustedes me permiten, leerles Romanos 1, capítulo del 21
al 32 y dice así, en efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. Por eso, Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe. Están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición y maldad, colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, depravaciones, difamaciones. Son detractores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Y a pesar de que conocen el decreto de Dios que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. ¡Wow! ¿Será que el apóstol Pablo está hablando de nuestros tiempos, hermanos? ¿Será acaso eso? Dice la palabra, los dejó, los entregó. Y tenemos que entender con esto, hermanos, que no tenemos un Dios que nos obliga a ser bendecidos si lo rechazamos, si nosotros decidimos y no nos interesa el bienestar de estar junto a Él, si apuntamos un dedo constantemente a nuestros sacerdotes, a la iglesia que nos rige, al templo donde tú habitúas ir, a tu pastor. Entonces, amado, perdón, pero tú no perteneces al equipo de Dios. No puedes estar con Dios sin su iglesia. No puedes estar con Dios sin su iglesia. Si tú rechazas a los sacerdotes y a la iglesia, estás rechazando a Dios mismo. No estás rechazando al padre de la iglesia, no estás rechazando el templo mismo, estás rechazando a Dios mismo. Y ojo, porque esta es una verdad, si nosotros nos atrevemos a hacer esto, Él nos deja, y lo acaba de decir en la palabra. Y lo que sí te puedo decir es que como una burbuja, si nosotros estamos en gracia, pues estamos como en una burbuja, cubiertos. No puede entrar el enemigo en nuestras vidas. Somos intocables. Somos intocables.
porque cuando nosotros no toleramos en ninguna forma el pecado, somos intocables para el enemigo. Pero si uno dice, pues es que realmente no me importa y voy a hacer lo que yo quiero hacer, pues esa burbuja, hermanos, se rompe. Así, esa burbuja se rompe. Y ahí es donde el Señor nos dice en su palabra claramente, los entrega y se va escalando poco a poco hasta límites insospechados. Y aquí volvemos a ver lo que pasa con nuestros pródigos y pródigas. Se va escalando hasta límites insospechados. Y no solo ya es la mentira, y no solo ya es el adulterio, es el abandono, es el descuido de los hijos, es el mentirle a otros, es el esto, es el otro, es el aquello. Se va escalando hasta límites insospechados. Pero en medio de todo esto, hermanos, siempre hay una luz. Y es la luz de Cristo. Siempre hay una luz y es la luz de Cristo. Entonces, hermanos, pues nosotros tenemos que tratar al pecado justo como es, ¿no? Una oportunidad para ofender a Dios. Una oportunidad para lastimar su corazón. Y lo que sí sucede, hermanos, es que a veces, muchas veces pecamos y ocupamos a Dios como confesionario. Es decir, como vamos y confesamos el pecado y pues como un borrador, ahí se borra, ¿no? Y regresamos y cometemos lo mismo. Fíjense que hay un testimonio de una persona que lo voy a buscar a ver si logro, que alguna vez nos dio una plática a nosotros, de cómo él salió del pecado de la pornografía y obviamente de una sexualidad muy desordenada. Y él decía, pues que él lo agobiaba el pecado, que él se sentía mal y que todos los domingos iba a confesarse y que incluso cambiaba de parroquia y de sacerdote para no confesar el mismo pecado con el mismo sacerdote, pero que él salía de ahí sabiendo que iba a volver a pecar porque no había un real deseo de cambio. Y nosotros, entonces, muchas veces ocupamos y hacemos lo mismo. Y sabes la gravedad de esto, es que, escúchame bien, por favor, escúchame bien. Tratamos la sangre de Cristo, tratamos a la sangre de Cristo como si fuera de poco precio. Cuando nosotros ocupamos esta acción de confieso y borro mis pecados, pero en realidad salgo con la intención de volverlo a hacer, tratamos a la sangre de Cristo como si fuera de poco precio. Dios, qué tremendo, qué verdadero impacto es esto. Tratamos la sangre de Cristo como si fuera de poco precio. Y cada vez que recibimos nosotros el perdón de los pecados, nosotros debemos reflexionar, debemos darnos cuenta que esta acción le costó a nuestro Señor Jesús su propia vida, que esta acción le costó a nuestro amado Jesús su propia vida para darnos ese privilegio de realmente borrar nuestros pecados. Y nosotros no podemos tratar nuestra confesión, no podemos tratar nuestros sacramentos, no podemos tratar ni a Cristo mismo, ni al perdón que Él nos da
ni a la misericordia que Él nos regala cuando nos confesamos y nos arrepentimos, pisoteando su sangre, hermanos. No podemos hacerlo, porque esa sangre es la que nos dio vida a ti y a mí y a todos. A ti y a mí y a todos. Y esta es la manera, hermanos, en la que nosotros debemos de ver el pecado. Y bueno, no termina aquí el tema. Acabo de pues hablar con ustedes sobre la mitad del tema. Son 20 para las 11 y lo vamos a dejar para la segunda parte, que es el jueves, con la intención de que hoy nos llevemos esta reflexión. Sí, es verdad, hoy estamos en una relación con Cristo. Sí, es verdad, dedicamos buena parte de nuestra vida a la oración. Pero tenemos una batalla de todos los días, de todas las horas y de todos los minutos y de todos los segundos, que nosotros tenemos que librar. Quiero que hoy también te lleves en tu corazón que es una opción que Dios te da. Elige tú, nos dice el Dios, elige tú. Y que también te lleves en tu corazón que cada vez que pecamos nosotros, lastimamos el corazón de nuestro amado Dios. Lastimamos el corazón de alguien que ha creído en nosotros, de alguien que ha confiado en nosotros, de alguien que nos entregó su propia creación y que además pagó por nuestra libertad, por el perdón, su precio con sangre, el precio con sangre. Y que esa sangre que nos ha redimido, muchas veces nosotros la pisoteamos. Pero también quiero que te lleves en tu corazón que hay una luz en todo esto. Que hay un camino que vamos a seguir, que debemos seguir, y que hay una promesa hermosa de bendición y de vida eterna para los que creemos en Él y le seguimos. Y que esa promesa, hermanos, y esa bendición rebasa y le llega hasta 1000 de nuestras generaciones. Hasta 1000 de nuestras generaciones. Así es que si ahorita tú te estás poniendo a pensar qué va a ser de mi pródigo, qué va a ser de mi pródiga si está en esta situación, pues déjame decirte que estás haciendo lo correcto, estás llevándolo a que el Señor pues dirija su camino, sus pasos, se arrepienta, vuelva a Él y vuelva a su hogar y entre ambos construyan esa bendición para las 1000 generaciones. Amén, amén y amén. Pues buenas noches, mis amados hermanos. Vámonos a descansar y nos vemos, primeramente Dios, el jueves para la segunda parte de este tema y que pues vayamos con la conciencia y con el deseo de caminar en santidad. Gracias por escucharnos, gracias de verdad por abrirnos las puertas de su hogar. Dios los bendiga y nos vemos el jueves. Facebook, como siempre, infinitamente agradecida por su participación y su presencia. Nos vemos el día jueves. Hasta pronto. Adiós. Y con mis amados hermanos también de YouTube, una vez más, pues un saludo a todos. Nos despedimos y nos vamos con la firme convicción de venir a escuchar el jueves la segunda y última parte de este tema. Dios los bendiga. Hasta pronto.